Si tú le preguntaras a la mayoría de los luchadores cuál es el estilo o estipulación de lucha en la que menos les gusta participar, la mayoría te dirían que es la lucha de escaleras. Así es, los combates de escaleras no serán los más sangrientos ni tampoco los más impactantes en un sentido visual o intenso de la palabra, pero sí son de los más peligrosos, porque las escaleras esencialmente son objetos contundentes, grandotes y pesados, muy difíciles de controlar por sus dimensiones. Se ha hablado muchísimo a lo largo de la historia de cómo es que las luchas de escaleras funcionan y fueron traídas a la vida. Sin embargo, el día de hoy para WrestleTober vengo a hablar de cómo es que las luchas de escaleras son brutales de una manera muy pero muy única. Yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling y les doy la bienvenida a este Top 10 luchas de escaleras más violentas de la historia de la WWE. Número 10. La Money in the Bank de WrestleMania 23 en el 2007. Empezamos fuerte la lista con un combate que es bastante sangriento. A pesar de que dije que no habría sangre, hay pequeñas excepciones como este combate. Y verán, para los que no sepan, en la mayoría de las veces que un luchador sangra en una lucha es porque utilizan un pequeño bisturí y se hace una pequeña incisión en la parte de superior de la frente para que sangre hacia abajo y se vea muy fuerte, ¿no? La máscara sanguinolenta, que es como se le dice cuando los luchadores sangran. Sin embargo, también hay veces en las que un luchador puede sangrar porque pues se corta de manera natural porque lo que están haciendo es un deporte de contacto. Esta es una de esas ocasiones, y lo peor es que es una de esas ocasiones en la que le pasó a más de uno, porque CM Punk y Finlay sangran bastante durante este combate sin que haya sido la intención. La lucha se queda en este puesto número 10 por su tremenda alta cantidad de spots altos desde lugares muy altos de las escaleras donde bastantes luchadores caen de maneras bastante brutales y también porque el combate tiene mucha sangre para ser una lucha de escaleras, sobre todo considerando que normalmente en las luchas de escaleras no se busca que los luchadores sangren porque pues si sangran y no pueden ver, las acrobacias son mucho más peligrosas. Sin embargo, varios golpes con una escalera muy chiquita le generan cortadas fuertes a gente como Finlay y CM Punk, como ya habían dicho, y también pues hay caídas bastante brutales y muchísimo contacto muy agresivo con las escaleras, porque es de épocas en las que todavía no se ha averiguado la manera más segura de hacer estas cosas. Y hablando de averiguar cosas, también la lucha se queda en este punto del top porque tiene el primer famoso spot donde se rompió una escalera por la mitad. Jeff Hardy sube bastante una escalera que está dentro del ring y salta sobre The Edge en lo que es el spot más espectacular de la noche y también el spot más difícil de ver de la noche, y atraviesa una escalera que estaba como puente entre el ring y la barricada en algo que es completamente surreal y que saca por completo de la lucha a ambos luchadores. Este spot ha sido replicado varias veces a lo largo de la historia con la escalera que se rompe ya convirtiéndose casi en un necesario de las luchas de escalera. Sin embargo, esta fue la primera vez que se hizo y por ende la lucha queda en este puesto como en un lugar histórico en el parámetro de la WWE. Yo a esta lucha personalmente le doy 8 calaveritas de 10 en nivel de violencia porque creo que sí tiene bastantes spots bastante difíciles de ver y bastante intensos, pero tampoco creo que sea tan violenta como algunas de las otras que vamos a ver más adelante. Número 9. Edge contra Ric Flair en Raw del 2006 en una lucha TLC. Se me olvidó aclarar al principio del video que sí, técnicamente este video incluye luchas de escaleras, luchas Money in the Bank y luchas TLC, porque esencialmente son lo mismo. ¿Y qué más se podía esperar de Edge contra Ric Flair en un combate de escaleras en ese 2006 tan visceralmente violento que tuvo Flair? Una lucha de estas que son como parte de esta colección medio rara de la crisis de entre mediana y tercera edad que tuvo Ric Flair, que lo vio meterse en combates bastante sangrientos. Una lucha que ve varios spots bastante peligrosos, tanto para Flair como para Edge. De hecho, sobre todo, específicamente una caída de espaldas muy horrible que se traga Edge ya para el final de la lucha. Y aquí sí, bastante uso de sangre, porque Ric Flair no puede tener una lucha violenta sin sangrar y por lo que se dedica a gotear y gotear de liquidito rojo durante todo el combate. Esta es una lucha con varios spots bastante agresivos y que, sobre todo considerando que Flair tenía 56 años de edad para cuando se dio el combate, es bastante difícil de ver. Yo a esta lucha le di 8.5 calaveritas de 10 en un combate que te recomendaría mucho que busques en YouTube o en Netflix. Debe estar en alguna de las dos plataformas porque vale muchísimo la pena que lo veas y que mucha gente desconoce. Número 8. DIY contra AOP en NXT TakeOver Chicago.
NXT, como siempre, llevaba las cosas al siguiente nivel y esta lucha de escaleras es un tremendo ejemplo de ello. Gargano y Ciampa se enfrentaban a los Autores del Dolor después de una rivalidad bastante larga que vio a los Authors of Pain quitarle a Gargano y a Ciampa sus campeonatos en NXT y culminaban su rivalidad en una lucha de escaleras que fue brutal a más no poder. De entrada, sabiendo que Tommaso Ciampa se rompe los ligamentos cruzados a principios de la lucha, eso le da un valor agregado de dolor mucho más tangible porque tú sabes que alguien salió verdaderamente lastimado del combate. Y a eso le sumas que casi todos los spots que hace son spots de fuerza donde tiene que apoyar sobre sus rodillas, pues te da como resultado una lucha bastante intensa y difícil de ver. Esto incluye también 3 spots donde escaleras se ven rotas por parte de Gargano y Ciampa, primero saltando desde una escalera muy alta hacia 2 puentes y después de Ciampa lanzando a uno de los Authors of Pain contra otra que está reclinada. Junto con ello, la brutalidad del tamaño de los Autores del Dolor se utiliza muy bien como un método y un vehículo de storytelling para hablarte de la relación cambiante entre Ciampa y Gargano y de cómo estos dos son más que hermanos y se protegen hasta el final, hasta que ya no lo hacen, porque recordemos que esta lucha además termina con la traición de Tommaso Ciampa sobre de Johnny Gargano en otro spot bastante brutal, un Airing Crash desde una plataforma bastante alta en la mesa de comentarios de NXT hacia afuera del stage, digamos, del escenario, por lo que caen en varias mesas en un spot bastante violento. Es un combate muy difícil de ver, muy peligroso, muy arriesgado y con escaleras que se escucha que duelen como la chingada y que te recomendaría muchísimo buscar en la network. NXT TakeOver Chicago del 2017, DIY contra los Autores del Dolor. Número 7. Cody Rhodes contra Kevin Owens en el Royal Rumble del 2025. Otra de esas luchas que en retrospectiva, híjole, cómo duele ver, sabiendo que Kevin Owens cargaba con una lesión fuerte de cuello desde ya varios meses antes de que esta lucha sucediera. Es tremendo pensar en todas las bastante brutales caídas que hay durante el combate. Esta lucha carga con una rivalidad bastante intensa entre Owens y Rhodes que venían de un programa ya elaborado y bastante largo donde se exponía su amistad como luchadores fuera del cuadrilátero y como esto pues los había llevado a una traición y rivalidad mucho más intensa dentro del mismo. Owens y Rhodes tragan mierda a diestra y siniestra en lo que es una de las mejores luchas de escaleras de la historia. Digo, aquí no venimos a hablar necesariamente de calidad del combate, pero la realidad es que Owens y Rhodes cuentan una excelente historia de Cody Rhodes llegando a ese siguiente nivel de violencia para lastimar a un Kevin Owens que está dispuesto a hacerle de todo a su ex amigo en una lucha que es brutal, que incluye caídas y spots bastante dolorosos sobre escaleras y también inclusive sangre en una época en la que el blading ya no es muy común. Junto con ello, varios de los spots más brutales que verás en todo el 2025 y en cualquiera de estas luchas de escaleras vienen de este combate, incluyendo el suplex estilo Fisherman que hace Kevin Owens a Cody Rhodes, donde caen sobre una escalera que está tendida, y también el brutal final de Cody Rhodes haciéndole una lava más lama a Kevin Owens, con el cual parten por la mitad de una escalera, con Kevin Owens cayendo lamentosamente y lastimosamente totalmente de cuello sobre la escalera. Esta es una lucha a la que yo le di también 8.5 calaveritas de 10, igual que a la anterior y la número 9, y que también creo que debe de quedar como una de las luchas de escaleras más legendarias de todos los tiempos. Número 6. Chris Benoit contra Chris Jericho en Royal Rumble del 2001. Al parecer hay algo con las luchas de escaleras de Royal Rumble que solo suelen ser muy buenas. Y en el caso de de Benoit contra Jericho, este combate es excelente. De nuevo, dije que no quiero meterme mucho en temas de calidad, pero esta es una lucha que de hecho está en mi top 100 luchas de todos los tiempos, que se vende como lucha de escaleras, pero se va transformando poco a poco en TLC con la incorporación de mesas y también de sillas. Este es un combate particularmente violento y del que yo he hablado muchas veces porque es como la contraparte a la lucha de escaleras entre Shawn y Razor Ramon, donde esa lucha de WrestleMania 10 es estas luchas de escaleras viejitas súper espectaculares, pero esta es la contraparte violenta de ese lado de la evolución de las luchas de escaleras que hoy en día son muy violentas y muy espectaculares. La violencia aquí está exacerbada y Jericho y Benoit utilizan todos los recursos narrativos que tienen para forzar sus movimientos regulares que ya de por sí son bastante violentos. Se ve cosas como unas llaves de unas murallas de Jericó por encima de una escalera, un silletazo a la cabeza de Benoit que es brutal de ver y varias caídas con las escaleras que también son muy, muy intensas. Esta es una de las mejores luchas de escaleras de la historia y una de las más violentas. Totalmente tienes que irla a ver. Número 5. La Undisputed Era contra Lorcan y Burch contra los Forgotten Sons contra los Street Profits en NXT TakeOver 25. Ya dijimos que tener cosas en NXT en general implicaba que se hacían de manera un poco más intensa. Y si eso le sumas que esta es una lucha que tenía que mandar un mensaje importante de la división en parejas de NXT, te da como resultado una de las luchas más violentas de la historia de la estipulación de las escaleras.
Verán, en NXT la división en parejas era un punto importante de la programación semanal y de cada 2-3 meses de pay-per-view que había en la división, porque se solía contar historias importantes y tener rivalidades bastante intensas a través de la misma. Sin embargo, cuando Vince McMahon decidió ascender a los campeones de NXT a mitad de reinado, la división como que se cayó un poquito, porque el plan era que los War Raiders estarían como la cara de la división por mucho tiempo. Sin embargo, esto nos dejó sin campeones y también con pues la necesidad de hacer algo distinto ante un escenario desconocido, por lo cual se armó esta lucha de escaleras, que honestamente es mucho más brutal de lo que la mayoría pensarían, porque tiene a muchos luchadores dispuestos a arriesgarlo todo, y también específicamente a un Kyle O'Reilly que traga mierda a diestra y siniestra. Cuando tú pones a mucha gente en una lucha de escaleras, es natural que las cosas salgan mal, y aquí muchas cosas salen mal, con muchas caídas inadvertidas contra las escaleras y también con muchos spots que no debían de resultar como lo hicieron, por lo que la lucha es violenta en un sentido en el que hay muchos accidentes durante el combate. Esto es justamente a lo que me refería cuando decía eso de que los objetos contundentes más peligrosos son las escaleras porque son los más difíciles de controlar. Si a eso le sumas el instinto asesino de todos los luchadores y también su tremenda capacidad creativa para formular spots peligrosos, te da como resultado una de las mejores luchas de escaleras de todos los tiempos, una de las más infravaloradas y también una de las más ridículamente violentas. Número 4. La Triangle Ladder Match entre los Hardy Boys, los Dudley Boys y también Edge y Christian de WrestleMania 2000. Pocas cosas son peores que la primera vez que se hace algo, y la primera vez que se hizo una lucha de este tipo tuvimos caos a diestra y siniestra y también un sentido de peligrosidad muy palpable y muy marcado. En un combate en el que Edge y Christian, los Hardy Boys y los Dudley Boys se hicieron famosos a más no poder, estaban en juego los campeonatos y también se involucraban las escaleras de por medio. Y la realidad es que esta lucha es prácticamente un TLC sin el título de TLC porque la lucha ya involucra sillas y ya involucra mesas de maneras brutales. Sin embargo, creo que lo que hace muy fuerte de ver esta lucha es que, honestamente, todos los involucrados no sabían realmente qué es lo que estaban haciendo. Edge y Christian y los Hardy Boys habían tenido su lucha de escaleras previa, pero nunca habían estado en un escenario como este y se nota que hay cosas que no están bien pulidas. Hay grandes caídas hacia zonas donde debía de haber mesas para romper, para amortiguar el impacto. Hay grandes spots que no están muy bien pensados, por lo que resultan en accidentes bastante difíciles de ver, y hay sobre todo muchas ganas de romper el techo de vidrio o de cristal para los luchadores involucrados. Esta lucha es brutal a más no poder y también tiene bastantes spots muy difíciles de ver. Yo particularmente la prefiero a la lucha de WrestleMania 17, aunque creo que la de WrestleMania 17 es más violenta. Estaremos hablando de ella en breve, pero no se puede negar que creo que esta es mucho más caótica y violenta en un sentido de peligrosidad. Creo que la lucha de WrestleMania 17 es más arriesgada, por ende es más violenta, pero esta es mucho menos controlada, más bien es mucho menos controlada, y por ende se siente una preocupación tangible por todos los luchadores que en cualquier momento parece ser que pueden sufrir una mala caída, un mal golpe o que podrían acabar con sus carreras de la noche a la mañana por una mala idea, una mala realización. Este es un combate tremendo que te recomiendo que vayas a ver. Número 3. La TLC número 2 en WrestleMania 17. Yo les dije que llegaríamos aquí, y esencialmente hay dos diferencias entre la lucha pasada y esta. La primera es que, como dije, la lucha pasada es más clunky y mucho menos segura en el sentido de que los luchadores apenas están agarrando la onda. Sin embargo, saber lo que haces también implica que te puedas poner más idiota. Y específicamente esta lucha se queda en este puesto que se me olvidó decir en la anterior. La anterior tiene 9 calaveritas de 10 a comparación de esta que tiene 9.5 calaveritas de 10 por una razón muy sencilla, que es que si Edge le hacía la lanza a Jeff Hardy de una manera accidental, no perfecta en cualquier dimensión de la palabra, Jeff podía acabar muerto. No estoy exagerando. Una caída de cuello desde esa altura, girar demasiado y aterrizar quizá en los hombros también, o caer de pie para Edge.
todos esos riesgos estaban en juego y todos esos riesgos pudieron haber visto un accidente fatal en lo que es uno de los varios spots violentos de esta lucha, que también involucra grandes caídas sobre mesas y muchísimos spots tremendamente arriesgados. Sí creo que se nota que aquí ya tienen mucho más entendida la fórmula y por ende cómo hacerla bien, pero por ende se dan la libertad de hacer cosas mucho más peligrosas en un combate que es igual de divertido, igual de intenso y también igual de electrizante y nervioso para quienes lo puedan ver. Una lucha legendaria que sí o sí tienes que revisar. Número 2. La lucha de escaleras en Armageddon del 2006 por los campeonatos en parejas. No les voy a decir los nombres de todos los equipos porque me voy a enlenguar la traba diciendo cosas como Paul London y Brian Kendrick. Sin embargo, lo que sí les voy a decir es que esta lucha es la primera 10 calaveritas de 10 del video, porque sí, la lesión de Joey Mercury es una de las cosas más brutales que se han visto en un ring. Yo particularmente, discúlpenme, no les voy a poner la imagen porque me gustaría que este video sí sea distribuido popularmente aquí en YouTube, pero pueden ir a ver la lucha que está disponible en Netflix o pueden buscar en Google lo que pasó en el combate en un spot que es accidental, porque sí, la brutalidad planeada es una cosa, pero la brutalidad que no se planea es otra muy distinta. Y en este caso, yo creo que una de las peores, si no es que quizás hasta me atrevería a decir, la peor lesión jamás vista en una lucha de cualquier tipo se lleva a cabo en este combate. Cuando los Hardy Boys están haciendo uno de sus spots de rutina donde hacen una balanza con escaleras y Jeff Hardy salta sobre una para que, digamos, esta suba y golpee en la cara a John Morrison y a Joey Mercury. Lo que pasa es que Mercury está mal posicionado y al estar, digamos, si la escalera es esto, su cara está así en lugar de así como debería, porque debería de pegarte aquí en las manos y ya no hay impacto. Lo que pasa es que a Mercury el filo de la escalera literalmente le rasga todo este lado de la cara, destruyendo su pómulo por completo, casi sacándole el ojo y también hinchándole toda su cara, convirtiéndola en un mar de sangre. Tú me dices cuando grabas. Yo ya estoy grabando. Ah, ok. Oigan amigos, primera vez que hago esto. Estaba editando el video y en eso, pues por estar investigando fotografías y así para poner sobre el video, que digo, no es que use demasiadas fotos, ustedes lo saben, me salió un clip de Chris Van Vliet hablando con John Morrison sobre la lesión de Joey Mercury. Y es brutal lo que describe Morrison. Menciona que el accidente pasa... Yo pensaba que pasaba porque Mercury, en lugar de tragarse la escalera, digamos, de frente en horizontal, así, se la tragaba de lado en vertical, digamos, de esta manera. Pero no, dice Morrison que el golpe se hace demasiado fuerte, quizá por el peso de la escalera. Ese fue el problema porque es un spot que los Hardys tienen muy practicado. Dice Morrison que a él la escalera le pegó en la mandíbula y que él creyó que su mandíbula estaba rota del dolor. Y que para cuando se levanta, gira y voltea y ve cómo los árbitros se están llevando a Mercury y dice que él solo vio un charco de sangre que sube la rampa y que posterior estuvieron más de 6 horas en el hospital con Mercury tratando de coserle primero los músculos al hueso orbital que se le rompió junto con su nariz, que también se vio rota, y además de eso también después le tuvieron que coser la piel al hueso orbital que ya estaba cosido, lo que suena como un procedimiento bastante peligroso. Mucho respeto a los doctores que hicieron ese trabajo porque Joey Mercury, pues además de que tristemente se quedó pelón, aunque digo, ¿quién soy yo para hablar de quedarse pelón? No sufrió mayores daños a su rostro a largo plazo, me refiero, porque en ese momento claro que sufrió daños, pues vean las fotos, es espantoso. Pero sí, muy loco encontrarme con esas anécdotas. Por eso vean las entrevistas de los luchadores, son muy interesantes, traen muy buenos fun facts. Aunque esto no tengo nada divertido, creo que honestamente debí de haber puesto esta lucha número 1, pero pues como ustedes saben no fue el caso, así que vamos a ver cuál fue la lucha que quedó en primer lugar. Y ese es el accidente de la lucha. De la lucha que además incluye lo de costumbre. Caídas desde partes altas de la escalera, estrellones brutales contra las escaleras, sobre todo por parte de William Regal, que está muy fuera de su elemento, pero que aprovecha muy bien su calidad técnica para darnos cosas que normalmente no se ven en luchas de escaleras, y otro tipo de spots de brutalidad que demuestran que todos los luchadores involucrados estaban tan bien hambrientos y con ganas de ser tan legendarios como los Hardy Boys y los otros tag teams que fueron hechos famosos por este tipo de lucha. Particularmente me fascina el performance de John Morrison, de Brian Kendrick y de Paul London, que lo entregan todo y que al ser luchadores bastante emocionantes con un sentido high flyer muy interesante, le aportan muchísimo a la lucha, porque de los tag teams que hay involucrados, 6 de los luchadores son fuertes high flyers como los Hardy Boys,
John Morrison y Joey Mercury, que es quien sale lesionado, y Brian Kendrick y Paul London. Por lo que esta lucha también es hiper arriesgada y muy violenta más allá del accidente. Sin embargo, es el accidente lo que le gana sus 10 calaveritas de 10, es el accidente lo que le gana este puesto y también lo que me hace pensar en ella como una de las luchas más violentas de toda la historia de la WWE. Número 1. Los Street Profits contra DIY contra los Motor City Machine Guns en SmackDown del 2025. El único detalle con la lucha anterior es que, de nuevo, todo, a pesar de que hay un accidente muy brutal, parece hacerse desde un espacio de peligrosidad y de inconsciencia, donde justamente vemos en el accidente, los luchadores no dominan tanto la estipulación. Pero ¿qué pasa cuando tienes la experiencia para sentir que domina, digo, exceptuando a los Hardys, evidentemente que sí dominaban muy bien la estipulación, pero qué pasa cuando tienes la libertad de tener la experiencia como para hacer varios spots mucho más arriesgados? Tu cabeza se pone a volar. Y las cabezas de todos los involucrados en la lucha de este 2025 TLC en SmackDown se pusieron a volar y se fueron lejos, lejos, lejos a un lugar en el que si una cosa de como 9 spots de la lucha hubiera salido mal, hubiera habido accidentes mayores. De entrada, esta lucha se gana sus 10 calaveritas de 10 porque los niveles de violencia y riesgo son brutales. Esto parecería más como una lucha espectacular que peligrosa, pero cuando entiendes y consideras qué es lo que pasaría si al menos uno de los spots hubiera salido mal, es cuando perfectamente puedes comprender por qué la lucha es peligrosa en sí. Desde dives hacia mesas, el Doomsday Device que hace Montez Ford hacia fuera del ring, lo que pudo haber destrozado la espalda de Ford si no lo cachaban bien, la lanza de Angelo Dawkins desde arriba, desde los campeonatos, a Tommaso Ciampa, que además aterriza sobre una mesa llevándolo todavía al siguiente nivel, el Airing Crash sobre la escalera que se rompe, los DDT sobre la mesa, todo en esta lucha es peligrosísimo y todo en esta lucha pudo haber salido mal, pero no salió mal porque estamos hablando de 6 de los mejores. Honestamente, sí, quizá es un poco exagerado escoger esta lucha como la más violenta por encima de la de Brian Kendrick, considerando que la de Brian Kendrick y Joey Mercury tuvo un accidente fatal, pero creo que esta lucha sí fue más arriesgada. El hecho de que no saliera nada mal no implica que es la ladder match más arriesgada y peligrosa que se ha visto en todos los tiempos y que también es una de las luchas más legendarias de la historia de la WWE. A mi parecer, la segunda o tercera mejor lucha de escaleras de todos los tiempos, además la mejor TLC bajo ese nombre de estipulación de todos los tiempos, eso sí, y también la más arriesgada. Creo que, si bien la mejor lucha de escaleras es la del campeonato norteamericano que hubo en NXT TakeOver New Orleans en 2018, esta es la más peligrosa porque, de nuevo, se jugó con el hilo entre la vida y la muerte constantemente durante el combate y se llevó a un siguiente nivel, una estipulación que parecía ser jamás podría ser más peligrosa. Si el video te gustó, como siempre, te agradecería que me dejes un like y un comentario al respecto de las luchas, la lista y lo que opinas de ellas. También que me comentes, ¿por qué no?, cuál tú crees que es la lucha de escaleras más violenta que existe o que ha existido en la historia de la WWE. Y te agradecería también si te suscribes si te gustó el video para que sigas viendo mis otros contenidos de lucha libre, donde te recomiendo constantemente luchitas casi todas las semanas. También te recuerdo que está mi Patreon, patreon.com/jservin, donde subo contenido extra todas las semanas, incluyendo un podcast semanal donde hablo de diferentes temas de professional wrestling, muchas veces que me piden mis mismos seguidores y suscriptores al Patreon, a quienes les doy las gracias por su apoyo. Sin ustedes nada de esto sería posible. De verdad, los aprecio muchísimo. Junto con ello, también te invitaría a que me sigas en mi TikTok, donde sigo haciendo este WrestleTober día con día. Aquí en YouTube Shorts he fallado un poquito con las luchas diarias de WrestleTober porque pues grabo para TikTok y además estoy haciendo estos videos y estoy muy apretado de tiempos. Sin embargo, estoy tratando de traerles todo el contenido posible lo más regularmente posible. Sin más que decir, yo soy JC Servín de Top Rope Wrestling. Los veré a la próxima. Chao.